Hola, con el gusto de verlos nuevamente. En esta ocasión, para hacer una pequeña revisión de ciertos conceptos básicos y reacciones de grupos funcionales que considero es importante reafirmar, aclarar, para poder entender muchas de las reacciones que nos vamos a encontrar cuando estudiemos la reactividad de los macrocomponentes en los sistemas alimentarios. Lo primero, tal vez algo muy sencillo, es ver los diferentes grados de oxidación que sufren las cadenas hidrocarbonadas. El primer etapa es la formación de un alcohol, aquí ejemplificada con el etanol, la cadena muy corta de dos carbonos, que en su siguiente etapa de oxidación es el etanal o acetaldehído, y ya en la siguiente, que es el ácido carboxílico, es el ácido etanoico o ácido acético. El equivalente con el butanol, butanal o butiraldehído sería el ácido butanoico o ácido butírico. Y ya hablando aquí de cadenas hidrocarbonadas más largas, que son las que se encuentran en los lípidos, tendríamos el alcohol estiarílico o 1-octadecanol, el octadecanal, que sería el aldehído correspondiente, o bien el ácido octadecanoico, o bien ácido esteárico. Después, una reacción que vale la pena que recordemos es cuando un compuesto carbonílico, en este caso un aldehído, reacciona con un grupo amino. ¿Sí? En este caso es el grupo amino, que tiene un par de electrones libres, el nitrógeno, se comporta como un nucleófilo y ataca al centro deficiente de electrones, el centro electrofílico, que en este caso es el carbono del carbonilo. Se ioniza el oxígeno del carbonilo, formándose el alcohol, y en una segunda etapa se puede formar una base de Schiff con desprendimiento de una molécula de agua. Esto ocurre pues muy seguido en los sistemas de carbohidratos con grupos amino. Otra reacción es la reacción de los compuestos carbonílicos, pero en este caso con el alcohol es algo muy similar a lo que vimos en la lámina anterior, donde el alcohol, en este caso el etanol, ataca al butiraldehído, ionizándose el oxígeno del carbonilo, y se forma aquí un hemiacetal. Si lo que aquí tenemos es una acetona, el etanol, al atacarla y ionizarse el carbonilo, va a formar un hemicetal. También esto lo encontramos en las formas cíclicas de los carbohidratos, con las aldosas y las cetosas. Aquí el ejemplo de cuando la galactosa, que es una aldosa, es atacada por un alcohol libre y se forma un hemiacetal, ¿sí? Donde la cadena hidrocarbonada del alcohol queda unida a través de un enlace éter con la cadena del polihidroxialdehído que era la galactosa, donde el carbonilo se ionizó. Pero también se puede formar un hemiacetal interno, cuando un hidroxilo de la misma cadena de la galactosa ataca al carbonilo y se forma una estructura cíclica. Es un hemiacetal interno de tipo piranósico, porque es un anillo, un heterociclo de 6 átomos. Bueno, en esta lámina lo que estamos presentando es la reacción entre un ácido carboxílico con un alcohol. En este caso el ácido butírico, que reacciona con el etanol, el cual se comporta, el etanol, de una manera similar a como vimos que ocurría cuando teníamos los carbonilos libres. Aquí es un carboxilo, es un ataque nucleofílico al carbono del carboxilo, se ioniza el carbonilo del carboxilo, y después cuando regresa el par de electrones se libera agua. En este caso, en la parte superior de la lámina se va a formar butanoato de etilo o butirato de etilo.
Y en la parte inferior de la lámina vemos la reacción del ácido esteárico, un ácido graso de 18 átomos de carbono saturado, o bien ácido octadecanoico. Con el etanol, la reacción es la misma. Hay un ataque nucleofílico al carboxilo, se ioniza el oxígeno del carboxilo, regresa el par de electrones, se libera agua y se formó un enlace éster entre el ácido octadecanoico, que es esta parte, y el alcohol etílico. Y se llama octadecanoato de etilo el producto, o estearato de etilo. En esta lámina lo que observamos es la reacción, esta misma reacción de esterificación entre un alcohol y un ácido carboxílico, pero de un alcohol más simple, el metanol, y un ácido graso de cadena, un ácido de cadena más corta, que es el ácido acético. Esta reacción ocurre en condiciones ácidas, una reacción química en condiciones ácidas, donde lo que primero que ocurre es la protonación del carbonilo del carboxilo, lo que favorece el ataque del alcohol, del grupo OH del alcohol, al carbono del carboxilo. Se forma este intermediario donde el metanol tiene una carga positiva, pierde el protón precisamente, y se forma este intermediario. A partir de aquí, lo que ocurre es que el hidroxilo, uno de los dos hidroxilos se protona, se forma nuevamente el carbonilo, ¿sí? Se libera aquí el agua, ¿sí? Y finalmente se forma el doble enlace del enlace éster, y el producto es el acetato de metilo. En esta lámina presentamos la reacción entre un grupo amino y un carboxilo. Es algo muy similar a lo que se vio en la lámina anterior de la reacción de un alcohol con un carboxilo. El grupo amino, también muy nucleofílico, ataca al carbono del carboxilo, muy electrofílico, se ioniza el carbonilo y después regresa el par de electrones para liberarse una molécula de agua y quedar formada aquí un enlace, una amida. Es un enlace amida que es dado que une a dos aminoácidos, pero no a través del carbono alfa, sino de las cadenas laterales, se le conoce a este compuesto como un isopéptido. Y finalmente, hablar de la nomenclatura de los ésteres, que es algo muy importante tenerlo en claro para el módulo de lípidos de los carbohidratos, donde lo que observamos es cómo está unido un carboxilo de un ácido graso con un alcohol. ¿Sí? Entonces la regla básica es la siguiente: a la cadena R del grupo carboxilo, que es esta, ¿sí?, se le va a adicionar el sufijo ato, y al nombre de cada R del carbono R2 del grupo alcóxido se le va a adicionar el sufijo hilo. Y primero vamos a mencionar el tramo R seguido de la palabra D, y luego el nombre del tramo R2, o sea, del alcohol. Por ejemplo, si tenemos este éster, ¿sí?, aquí tenemos 4 átomos de carbono del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, que incluye al grupo carbonilo. Recordemos que esto es el enlace que está uniendo al ácido carboxílico con el alcohol. Y después hay 2 carbonos en el lado derecho, que son los que corresponden al alcohol, al R2. Entonces el R2 va a ser el grupo etil y R va a ser el grupo butano, por incluir al carbonilo, y se considera la cadena principal. Entonces el nombre de este éster será butanoato de etilo. Y entonces vamos a ver ahora cómo va a ser la hidrólisis del enlace éster. Aquí del palmitato de metilo, por ejemplo, que estas hidrólisis ocurren en condiciones alcalinas, dado que lo que se requiere es que existan nucleófilos en el medio, y aquí el hidroxilo del medio pues va a atacar al carbonilo del enlace éster, que va a tenderse a ionizar, y cuando regrese el par de electrones del oxígeno ionizado se va a liberar el alcohol.
que estaba presente en el enlace éster. Y este alcohol que está en condiciones alcalinas cargado negativamente va a tomar el protón del ácido, porque tiene una constante de disociación mucho más baja que el alcohol, y se va a formar metanol y la sal del ácido graso, que es el palmitato de sodio. Aquí lo vemos con otro en otro enlace éster con el butanol. En este caso es el palmitato de butilo. El ataque nucleofílico es también sobre el carbono carbonílico del enlace éster. Regresa el par de electrones, se libera el alcohol y se libera entonces el butanol y el palmitato como la sal de sodio. Y aquí ya en el grado extremo, cuando ocurre la reacción de saponificación de un enlace éster del triacilglicerol, primero en la posición 1, por el mismo tipo de reacción, un ataque nucleofílico al carbonilo de enlace éster, se ioniza, regresa el par de electrones, se libera el ácido graso y el alcohol. Aquí tenemos el ácido graso como la sal sódica, el segundo ataque al segundo carbón, al segundo enlace éster, en este caso del diacilglicerol, se ioniza el carbonilo, regresa el par de electrones y se libera este enlace, quedando el ácido graso liberado y 2 hidroxilos del glicerol. El ataque al tercer acilglicerol, que está unido aquí en la posición 3, se ioniza el carbonilo, regresa el par de electrones y se libera el último hidroxilo, quedando el glicerol libre y el tercer ácido graso libre como la sal sódica. Bueno, con esto damos por terminada esta breve cápsula de temas que me parecían importantes revisar. Esperándolos ver en una siguiente oportunidad, me despido de ustedes.